descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada nos enfocamos casi únicamente en un par de temas. Primero, vimos la transición del capítulo 4 de Daniel y el largo reinado de 43 años del rey Nabucodonosor al capítulo 5 y los últimos días del imperio babilónico bajo otro rey babilónico. Y el segundo asunto en el que nos enfocamos tiene que ver con las tres primeras palabras del capítulo 5 de Daniel, que son el rey Belsasar. Solo esas tres palabras. Y esas tres palabras han sido vistas como problemáticas durante decenas de años, si no más. Y eso se debe a que hasta hace poco no se conocían registros de ningún rey de Babilonia llamado Belsasar, excepto la Biblia, claro está. Y para los académicos bíblicos de la Escuela de Crítica Bíblica, la Biblia, a diferencia de casi cualquier documento antiguo, se considera automáticamente poco confiable hasta que alguna otra fuente que no sea hebrea confirme la información. Sin embargo, para consternación de los escépticos, el descubrimiento de la lista de reyes de Uruk, junto con el cilindro de Nabónido y lo que se conoce como relato en verso persa de Nabónido, ha disipado cualquier duda de que Belsasar haya existido y que como mínimo era parte de la última familia real de Babilonia, hijo del rey Nabónido de Babilonia. Pero eso no ha terminado con las controversias sobre la mención de Belsasar porque, en verdad, en los registros babilónicos siempre se hace referencia a él como el hijo del rey Nabónido, y nunca simplemente como el rey. Sin embargo, dado que varios pasajes de Daniel se refieren a Belsasar específicamente como el rey, los críticos de la Biblia dicen que esto es un error histórico, no solo un error de copia, y una prueba más de que Daniel es una obra de leyenda y ficción. Lo que encontramos al investigar un poco y conectar los hechos fue que el rey Nabónido, quien era un excomandante militar, se sentía más cómodo liderando expediciones militares que gobernando como un político desde su trono en Babilonia, por lo que se aventuró a lugares lejanos al frente de su ejército durante la mayor parte de los años que se le atribuyen como rey de Babilonia. Por eso, Nabónido dejó a su hijo biológico Belsasar a cargo del imperio mientras él estaba ausente. Y, naturalmente, Belsasar era el hombre con quien Daniel y todos los demás en la corte real trataban a diario, y el que, de manera legítima, fue el rostro de la monarquía durante años. Exceptuando el ejército, Belsasar gobernó todos los aspectos de la vida en el imperio babilónico, como lo haría cualquier monarca oriental. Por tanto, ¿de qué otro modo lo llamaría una persona que lo encontrara cara a cara cuando se le acercara en el trono, en el palacio de Babilonia, sino rey? Incluso si fuese el rey menor, mientras que su padre era el rey mayor. Entre antropólogos, historiadores y arqueólogos, este tipo de arreglo se denomina corregencia. Es decir, un rey y su heredero gobiernan simultáneamente durante unos pocos días o unos cuantos años. Era una situación bastante común. Así, la supuesta controversia sobre el hecho de que Daniel llamara rey a Belsasar es, en el mejor de los casos, ahogarse en un vaso de agua, o en el peor caso, un intento bastante amañado de culpar al libro de Daniel de fraude hasta que se demuestre su inocencia. Finalmente, está el escabroso asunto de que Nabucodonosor es llamado padre de Belsasar en varios pasajes de Daniel capítulo 5.
No hay manera de que Nabucodonosor fuera el padre biológico de Belsasar, a menos que todos los documentos descubiertos y las listas de reyes estén equivocados, y todos de la misma forma. Desde un punto de vista cronológico, Belsasar podría haber sido un hijo biológico de Nabucodonosor, ya que Belsasar gobernó solo unos 12 años después de la muerte de Nabucodonosor. Pero los registros babilónicos dejan claro que el padre biológico de Belsasar era Nabónido, quien no tenía ningún parentesco con Nabucodonosor ni con sus descendientes. Por tanto, Belsasar tampoco podría haber estado emparentado con Nabucodonosor. Sin embargo, basta con leer la Biblia con atención para darse cuenta de que el término padre, Abba, se usa de distintas maneras según el contexto. R.D. Wilson identifica al menos 8 de ellas. Incluso hoy en día lo usamos de manera similar. Padre no solo significa padre biológico, también puede significar abuelo, padrastro sin parentesco consanguíneo y muchas otras cosas. Y uno de los usos comunes del término padre en la Biblia es para indicar al fundador de algún clan o un patriarca de familia, como el padre Abraham, el fundador de la raza hebrea. Y a menudo era un término aplicado al primero de una dinastía o simplemente indicaba un venerable ancestro. Por tanto, desde el punto de vista de un erudito en crítica bíblica, si esta mención de Nabucodonosor como padre de Belsasar hubiera venido de algún otro lugar que no fuera la Biblia, se habrían puesto a determinar a cuál de las 8 formas habituales del término padre en la antigüedad aplicaba este pasaje. Pero, como es la Biblia, la única forma en que aceptan entenderla es como hijo biológico. Y puesto que Belsasar no puede ser un hijo biológico de Nabucodonosor, consideran que esta información es incorrecta. Triste, ¿no es así? Es muy triste que la disciplina de la crítica bíblica represente el criterio dominante de los comentaristas bíblicos de nuestro tiempo y del siglo pasado. Ellos concentran el liderazgo en la mayoría de las universidades bíblicas y dominan los seminarios cristianos, y por eso legiones de pastores jóvenes recién egresados del seminario han sido sometidos a este tipo de mentalidad liberal, cuyo principal objetivo es desacreditar las Sagradas Escrituras. Y esos jóvenes seguramente iniciaron sus estudios pensando que se les enseñaría cómo defenderlas. Esta semana abordaremos otros temas controversiales sobre el libro de Daniel, pero primero, quiero hacer una pausa para animarlos el día de hoy, algo que quizá debería hacer más a menudo. Los animo a que no sucumban ni retrocedan ante lo que se ha convertido en la principal teología judeocristiana moderna, que intenta hacer evolucionar nuestra fe hacia un tipo de filosofía humanista, y no como el sistema de creencias centrado en lo espiritual que fue en sus inicios. La mayoría de las universidades seculares de hoy, e incluso las que se denominan cristianas, han colocado las disciplinas del cristianismo, así como el judaísmo, en el departamento de filosofía, y han eliminado el departamento de religión como una medida de corrección política. El objetivo de la crítica bíblica y el liberalismo es que la gente crea en la filosofía de Jesús, pero que no crea en la divinidad de Yeshua, o en su misión de Salvador, o en su santa palabra. No deben temerles a estas personas, pensando que, por la formación académica que ellos tienen, los harán quedar a ustedes como tontos. En primer lugar, lo que ellos enseñan suele ser de entrada
intelectualmente deshonesto. Y sus premisas básicas sobre la inexistencia del reino espiritual, la profecía predictiva y los milagros, es casi un argumento circular. En segundo lugar, y quizá más pertinente para todo creyente, es que tampoco debemos paralizarnos y atribuir nuestra creencia en la verdad de la Biblia únicamente a la fe. Ciertamente la fe es fundamental para el sistema de creencias de cada creyente y para comprender las Escrituras, así como es cierto que los críticos bíblicos no siempre están equivocados. Ellos plantean de vez en cuando preguntas legítimas que no son fáciles de contestar y deberíamos estar dispuestos a admitirlo. Ahora bien, no es necesario que cada pregunta que surge de la Biblia tenga una respuesta firme y demostrable, pero si siguen estudiando las Escrituras con devoción, si dedican tiempo a escudriñar la palabra de Dios desde el principio, abordándola desde su contexto original hebreo, profundizando un poco más en la historia hebraica y del Medio Oriente, y si le piden al Espíritu Santo que los guíe y les enseñe a descubrir los misterios de Dios, tendrán una comprensión lo bastante profunda como para refutar con inteligencia a los críticos liberales de la Biblia, quienes posiblemente se quedarán callados o se irán murmurando en voz baja. Se los digo por experiencia. Hablando con varios de ustedes, algunos me han comentado que estando en una cena o almuerzo y conversando casualmente con un familiar o amigo, que comienza a cuestionar la Biblia o su fe, quedaron sorprendidos por el conocimiento reflejado en la respuesta que salía de sus bocas. De repente se dieron cuenta de que sabían cosas acerca de Dios, su palabra, sus patrones y principios que no pensaban que sabrían. Verán, la Biblia nunca estuvo destinada a ser competencia exclusiva de académicos, seminaristas y teólogos. La Biblia fue escrita para ustedes, para nosotros, para que cada uno de los elegidos de Dios la entienda, la digiera y la siga como guía de vida. Y muchos de ustedes, gracias al Señor, han descubierto esta realidad. Como ven, me he esforzado por mostrarles en cada paso de este estudio metódico de Daniel que cada acusación de falsedad y error contra este libro puede generalmente abordarse y refutarse sin que parezcamos un ciervo atrapado por la luz de los faros. O recurramos a yo creeré lo que quiero creer y tú cree lo que quieras creer. Ese es un repliegue que no deja nada bueno. Sean perseverantes mientras avanzamos. Estos detalles en los que estamos profundizando son importantes. Ustedes pueden comprenderlos y pueden recordarlos. Ya que la semana pasada leímos el capítulo 5 completo, lo releeremos en porciones esta semana. Así que abran sus Biblias en Daniel capítulo 5. Veamos. En la Biblia completa judía es la página 1105. Leeré los primeros 4 versos. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó que trajeran los vasos de oro y plata que su padre, Nabucodonosor, había sacado del templo en Jerusalén, para que el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieran en ellos. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Belsasar está organizando una fiesta para unos 1000 de sus amigos más cercanos.
Era una costumbre oriental que el rey se sentara al frente de la sala, en una plataforma elevada, para que sus invitados pudieran mirarlo y seguir sus señas. Y este rey quería beber mucho vino y emborracharse. Ahora bien, algunos eruditos afirman que el motivo de esta fiesta era religioso, y por eso el rey usó las copas del templo de Jerusalén. En otras palabras, que el uso de esos vasos del templo estaba destinado, aunque equivocadamente, a honrar al Dios de los judíos. Pero eso pasa por alto las claras afirmaciones del texto, cuando dice que los vasos se habían usado para alabar a otros dioses y diosas. Otros académicos de la Biblia dicen que, como sabemos que Belsasar fue asesinado justo después de esta fiesta, así dice el verso 30, este debe haber sido el último gran festín, porque el rey presentía la inevitabilidad y proximidad de la caída de Babilonia ante los persas y los medos. Esta sugerencia parece incluso más fantasiosa que la primera. La realidad es que no se nos dice el motivo de esta fiesta. Así que sería mejor pensar que a este rey, como a muchos otros, le gustaban las fiestas, especialmente si eran en su honor. Y con la mención de que sus esposas y concubinas estaban presentes, bebiendo junto con él, la sórdida intención de la fiesta parece obvia. Sin embargo, los rabinos tienen otra respuesta y ¿saben qué? Es bastante buena. En el tratado Megilá 11b del Talmud, se dice que el motivo de la fiesta fue una especie de respuesta a la profecía de Jeremías sobre el exilio de los judíos bajo el poder de Babilonia, exactamente por 70 años, el cual terminaría cuando Babilonia fuera conquistada por otra nación. Entonces, según el cálculo babilónico, ya habían pasado 70 años. Los judíos seguían cautivos en Babilonia y ésta aún se mantenía como un gran imperio. Por tanto, se convocó una celebración nacional para burlarse del Dios de los judíos que, al final, no pudo cumplir la profética promesa hecha a través de su profeta Jeremías. Entonces, Belsasar tomó los vasos rituales de oro y plata del templo, que hasta este punto los reyes babilónicos anteriores habían tenido el cuidado de no profanar, y los usó para brindar por sus dioses que, según la forma de pensar de la época, habían derrotado al Dios de los judíos e impidieron que este pueblo fuera liberado del poder de Babilonia. ¿Estaban en lo cierto estos rabinos? Nada en su explicación es improbable, y en realidad encaja muy bien. Pero no podemos saberlo con absoluta certeza. Otra explicación razonable de por qué, rompiendo con una tradición de casi 70 años de mostrar respeto a estos objetos sagrados del templo, este rey ordenó que le trajeran las copas del templo, es porque estaba borracho y había perdido todo sentido de lo que es correcto o de lo que es sensato. Por el contexto, es obvio que estos vasos habían sido almacenados para su custodia desde la época de Nabucodonosor. Se consideraban botín de guerra, eran propiedad del rey, y para la gente de la época eran una prueba de que los dioses babilónicos eran superiores al Dios de los judíos, o al menos en lo que respecta a la guerra. Pero no vemos a Nabucodonosor burlándose directamente de Dios al usarlos. Aunque se volvió orgulloso y arrogante, pensando que su propia grandeza había construido este imperio, vimos que reconoció el poder de este Dios, especialmente después de sufrir un periodo de locura que el Señor advirtió que le impondría. Y lo cumplió. Pero con el paso del tiempo y la muerte de Nabucodonosor, sin mencionar la influencia de unos pocos litros de vino, este joven rey, el último de Babilonia, no sentía miedo. Y peor aún, no mostraba respeto.
El versículo 4 menciona una vez más que bebieron vino para enfatizar que esta era la actividad principal de esta fiesta. Como dice C. Ezequiel, la maldad radicaba en que bebieron de los vasos sagrados del templo del Dios de Israel para glorificar a sus dioses paganos con cánticos de alabanza. Belsasar, en su estado de ebriedad, no se dio cuenta de que acababa de iniciar públicamente una batalla con el Creador del universo que jamás podría ganar. Leamos unos versos más del capítulo 5 de Daniel, versos 5 al 9. De pronto, aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir en el yeso de la pared del palacio frente al candelabro. Cuando el rey vio el dorso de la mano que escribía, la cara del rey palideció. Le sobrevinieron pensamientos aterradores. Las coyunturas de sus caderas cedieron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó para que trajeran a los exorcistas, astrólogos y adivinos. El rey dijo a los sabios de Babilonia: «Quien pueda leer esta inscripción y decirme lo que significa, será vestido de púrpura real, llevará una cadena de oro alrededor de su cuello y será uno de los 3 hombres que gobiernan el reino». Pero aunque entraron todos los sabios del rey, ninguno pudo leer la inscripción o decirle al rey su significado. Entonces el rey Belsasar se aterrorizó, su rostro palideció aún más y sus nobles quedaron perplejos. De repente al rey y a sus invitados se les pasó la borrachera al presenciar algo que los sacudió y les devolvió la sobriedad. De la nada, dedos y parte de una mano empezaron a escribir en la pared del palacio, que estaba iluminada por un candelabro. El versículo 5 enfatiza que el rey veía cómo iba apareciendo la escritura, pero el resto de la historia deja claro que no solo el rey lo vio, era visible para todos los presentes y para los videntes caldeos que fueron convocados para interpretar su significado. Es interesante que este versículo menciona específicamente que la misteriosa escritura estaba en el yeso de la pared. Los arqueólogos que han explorado las ruinas de Babilonia informan que efectivamente las paredes interiores del palacio real estaban recubiertas de yeso pintado de blanco. Así que podemos imaginar que cualquier objeto oscuro que se moviera sobre un fondo blanco se vería bastante bien. La cara del rey se puso blanca como la pared y se sintió débil al presenciar aquella cosa tan asombrosa. El versículo 6 está un poco distinto en la Biblia completa judía. Lo que dice literalmente es que los lomos del rey se aflojaron. Y en la Biblia completa judía habla de las coyunturas de las caderas. Se trata de un modismo. Les he comentado antes que en la antigüedad se asumía que varios órganos del cuerpo contenían ciertas funciones, muchas de las cuales eran como depósitos de emociones específicas. El corazón, sin embargo, no era uno de ellos. El corazón no era un lugar de emoción, sino de pensamiento y razonamiento. Los riñones y el hígado, por su parte, eran 2 de esos órganos que sí emitían emociones, así como también los lomos, y se creía que de allí provenían el miedo y la ansiedad. El versículo 7 sutiliza la narración al decir que el rey clamó a su gremio real de artes ocultas para que vinieran y explicaran este sobrecogedor evento. De hecho, ese texto arameo se traduciría mejor como llamó con fuerza, lo que significa, por supuesto, que los llamó a gritos porque estaba aterrorizado. Es fácil imaginar por qué este rey, casi paralizado por el miedo, estaba dispuesto a ofrecer cualquier cosa por una solución.
Así que ofrece darle a quien pueda descifrar la escritura un manto púrpura y una cadena de oro. El morado es el color que viste la realeza, y la cadena de oro es una insignia de autoridad. Las palabras que dicen que quien la descifrara sería uno de los 3 hombres que gobernarían el reino, o que recibiría 1/3 del reino, son muy difíciles de traducir, pero lo más probable es que esta persona se convertiría en el tercero al mando sobre Babilonia. El primero al mando era Nabónido. El segundo era su hijo y corregente, Belsasar. Y quienquiera que le siguiera a Belsasar estaba a punto de ser reemplazado. Incluso con esa recompensa sin precedentes puesta sobre la mesa, ninguno de los videntes caldeos tenía la respuesta a las palabras escritas sobre esa pared. Sigamos leyendo otra porción, Daniel 5 del 10 al 12. La reina madre, en vista de lo que decían el rey y sus nobles, entró a la sala del banquete. La reina madre dijo: «Oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. Hay un hombre en tu reino, en quien está el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz, discernimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. El rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, exorcistas, astrólogos y adivinos, porque se descubrió que tenía un extraordinario espíritu, conocimiento y discernimiento, y la capacidad de interpretar sueños, resolver misterios y problemas difíciles. Se llama Daniel, pero el rey le dio el nombre de Beltsasar. Ahora manda a llamar a Daniel, y él te dirá lo que esto significa». A partir del verso 10, volvemos a sumergirnos en la controversia. Hablamos extensamente de estos 3 versículos la semana pasada, e hicimos un repaso para comenzar la lección de hoy con respecto a la identificación de la reina y si Nabucodonosor era en realidad el padre de Belsasar desde el punto de vista biológico. La conclusión fue que el término padre significaba que Nabucodonosor era el fundador o patriarca del actual imperio babilónico y, por tanto, padre de la actual serie de monarcas babilónicos. La identidad de la reina es un poco misteriosa. Parece que estaba muy familiarizada con Nabucodonosor y sabía mucho acerca del funcionamiento interno del palacio. Ella conocía las razones de Nabucodonosor para llamar a Daniel, el exiliado judío, para que interpretara los sueños y visiones del rey, y por qué había puesto a este extranjero hebreo a cargo de su importante gremio real de videntes caldeos, algo que los avergonzó y los enfureció. Ella conocía no solo su nombre judío, Daniel, sino también su nombre babilónico, Beltsasar. Si bien no hay forma de saberlo con certeza y no hay registros que lo verifiquen, parece probable que esta reina fuera la esposa principal de Nabucodonosor. Recuerden que el periodo que estamos tratando aquí es solo 13 o 14 años después de la muerte de Nabucodonosor. Entonces, dado que las esposas solían ser más jóvenes que sus consortes, su esposa todavía podía estar viva, sería venerada y tenida en cuenta como una consejera importante del rey actual, con libre acceso al palacio y al salón del trono. Por tanto, es muy probable que esta sea la identidad de la reina, aunque no sabemos su nombre real. De hecho, ese es más o menos el consenso de los eruditos bíblicos de todas las disciplinas. Donde surge el desacuerdo entre ellos es sobre si ella fue también la madre biológica de Belsasar, algo que las Escrituras no nos dice. Pero eso no deja de ser una posibilidad. ¿Podría ser que esta reina fuera en realidad la esposa del rey Nabónido, el padre de Belsasar, y por eso ella ocupaba un puesto central en la historia? Tal vez como una especie de otros ojos y oídos en el palacio durante las prolongadas ausencias de Nabónido. Si es así,
entonces es probable que fuera la madre biológica de Belsasar. Ahora bien, si ese es el caso, es casi impensable que ella también hubiera sido la esposa de Nabucodonosor en algún otro momento. Las escrituras no dicen nada sobre esto, así que seguimos en el ámbito especulativo sobre la identidad de esta reina. En todo caso, ella recomienda enfáticamente al rey que, dado que el patriarca Nabucodonosor tenía en tan alta estima a Daniel, Belsasar debería llamarlo de inmediato para tratar de descifrar el misterio de las escrituras en la pared de yeso. De hecho, el tono de la narración hace que su sugerencia parezca más bien una instrucción urgente. Llámalo ahora. Esto plantea la cuestión de si Daniel aún estaba a cargo del gremio de videntes caldeos. Probablemente ya no lo era. De lo contrario, el rey habría estado muy consciente de él, y no habría sido necesaria esa insistencia de la reina en señalar las credenciales de Daniel. Así como en la política moderna, cuando cambian los regímenes, también hay cambios en los altos cargos de la administración gubernamental. Y quizá Daniel ya no estaba a cargo de los videntes caldeos. Leamos otra parte de Daniel 5, del verso 13 al 23. Daniel fue traído ante el rey. El rey le dijo a Daniel: «¿Eres Daniel, uno de los exiliados de Yehudá, a quien el rey mi padre trajo de Yehudá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que se hallan en ti luz, discernimiento y sabiduría extraordinaria. Ahora mismo los sabios y exorcistas fueron traídos a mí para que leyeran esta inscripción y me dijeran lo que significa, pero no pudieron interpretarlo para mí. Mas yo he oído que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y decirme lo que significa, serás vestido de púrpura real, llevarás una cadena de oro alrededor del cuello y serás uno de los 3 hombres que gobiernan el reino». Daniel respondió al rey: «Sean para ti tus regalos y dale tus recompensas a otra persona. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le diré lo que significa. Su Majestad, el Dios Altísimo, le dio a tu padre Nabucodonosor el reino, así como la grandeza, la gloria y la majestad. A causa de la grandeza que él le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban de miedo ante él. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería, y a quien quería humillaba. Pero cuando se volvió soberbio y su espíritu se endureció, comenzó a tratar a las personas con arrogancia, por lo que fue depuesto de su trono real, y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los humanos, su corazón se hizo semejante al de los animales. Moraba con los asnos monteses, se alimentaba de hierba como los bueyes, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna en el reino de los humanos y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, a pesar de que sabías todo esto. En cambio, te has ensalzado contra el Señor del cielo al hacer que te traigan los vasos de su casa. Y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Luego ofreciste alabanza a tus dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera y piedra, que no pueden ver, oír ni saber nada. Mientras tanto, al Dios que en sus manos tiene tu propio aliento y a quien pertenece todo lo que haces, no has glorificado. La característica más destacada de Daniel, al menos para los reyes de Babilonia, era su capacidad para interpretar con precisión sueños y visiones. Esto me brinda la oportunidad de hacer un breve pero importante desvío. Otra controversia general sobre el libro de Daniel es su ubicación en la Biblia hebrea. Daniel no figura entre los libros de los profetas, los Neviim, ni se le considera un profeta,
como Isaías, Jeremías o Ezequiel. En cambio, el libro de Daniel figura entre los escritos o los Ketuvim, junto con libros como Ruth, Esther y Salmos. Entonces, dicen los críticos de la Biblia, esto de por sí prueba que Daniel no solo es un libro muy tardío, pues ellos afirman que fue escrito cerca del 165 a.C., y esto lo hemos examinado y desmentido minuciosamente, sino también que el concilio rabínico no consideró los dichos de Daniel como legítimamente proféticos. Y, por el contrario, Daniel fue visto como una historia legendaria, aunque valiosa. Y ellos argumentan que, aunque el concilio rabínico, que estableció el canon del Antiguo Testamento, no se sentía seguro de incluirlo entre los grandes profetas, el libro en sí era tan venerado y leído entre los judíos y en las sinagogas que no podían omitirlo, así que lo ubicaron en una posición menos acreditada en la Biblia. Nada en esta línea de pensamiento es válido. Solo cumple una agenda. En primer lugar, los Ketuvim, los escritos, no es el lugar donde se ponen los libros cuestionables o los escritos de menor inspiración en la Biblia. Tal cosa no existe. Las diversas categorías fueron simplemente una forma de estructurar las escrituras y se crearon con el fin de poner un orden y una organización, lo que no dista mucho del concepto que se aplicó eventualmente cuando eruditos posteriores dividieron cada libro de la Biblia en capítulos y versículos. ¿Con qué autoridad decide un erudito bíblico cuándo comienza y cuándo termina un capítulo? ¿Y cuándo comienza y cuándo termina un versículo? Con su autoridad personal. En segundo lugar, la categoría de profetas, Nevi'im, se divide en dos subcategorías llamadas profetas anteriores, Nevi'im Rishonim, y profetas posteriores, Nevi'im Aharonim. Los profetas anteriores incluyen libros como Josué, Jueces y Reyes. Así vemos que la definición de profetas y profecía que se usó para categorizar esos libros cambió con el tiempo en el Tanaj, el Antiguo Testamento, y luego dio otro giro en el Nuevo Testamento. Este no es el momento ni el lugar para entrar en discusión sobre las diferencias. Basta decir que, a pesar de lo que nos parece en tiempos modernos, el término profecía no siempre, o no solo, tuvo que ver con predecir el futuro. Al contrario, podría significar simplemente recordar la palabra de Dios, o, como en el Nuevo Testamento, podría significar algo parecido al concepto hebreo de midrash. Es decir, las escrituras existentes se citan y luego se discuten y debaten entre los eruditos para extraer el significado. En el caso del Nuevo Testamento, donde casi la mitad de las palabras no son más que citas del Antiguo Testamento, Pablo, Pedro, Juan y otros trataron generalmente con profecías del Antiguo Testamento referidas al Mesías y a las leyes de la Torá, la ley de Moisés, y luego hacían lo que se llama midrash, debatir sobre ellos, a la luz de la nueva realidad, porque el Mesías finalmente había venido. Y el Mesías resultó ser Yeshua de Nazaret. ¿Y qué significaba eso ahora para los fieles, por un lado, y para los infieles, por otro? Además, había que examinar qué se entiende por fieles e infieles. O quizás algo más importante, ¿quiénes pueden pertenecer al reino de Cristo? Por lo tanto, Daniel no cae dentro de la definición de profeta anterior o posterior, a pesar de que hizo mucha profecía predictiva. La característica más visible y única que separa a Daniel de los demás es que hizo sus profecías predictivas al servicio de una serie de reyes paganos y nunca
de un rey israelita. Mencioné que los salmos también son parte de la misma categoría, en la que se ubicó el libro de Daniel, los Ketuvim, los escritos. Y por supuesto, los salmos se destacan por tener una serie de profecías predictivas entrelazadas, incluidas las profecías mesiánicas. Sin embargo, los salmos, al igual que Daniel, no están incluidos entre los libros de profetas. En pocas palabras, las categorías bíblicas son meros intentos humanos de crear algún tipo de orden y son inherentemente imprecisas. El lugar donde ha sido colocado un libro como Daniel en la Biblia no ha sido algo orquestado por Dios. De hecho, la típica Biblia hebrea está ordenada de manera diferente a la típica Biblia cristiana. Y en algunos casos, las dos tienen una cantidad de libros diferente. Entonces, tratar de desacreditar el libro de Daniel porque hace unos 2000 años un concilio rabínico decidió ponerlo en la categoría de escritos en lugar de profetas, es un argumento artificial, sino deshonroso, con el objetivo de destruir, no de edificar, el cuerpo del Mesías. Volvamos a nuestra historia. Daniel llegó, se presentó ante Belsasar, y le dijo que interpretaría los escritos que habían aparecido de forma sobrenatural, pero que no tenía ningún interés en recompensas monetarias. Sin duda, ese tipo de respuesta sirvió en gran medida para demostrarle al rey que Daniel no tenía en su mente beneficio personal alguno. Lo que le diría al rey era veraz y no obedecía a ninguna agenda. No creo que su negativa fuera una respuesta irrespetuosa o descortés a la oferta de riquezas y posición del rey. Solo que tiene esa apariencia cuando se traduce al español y se sitúa en el entorno actual cultural del siglo XXI. En cambio, era solo una forma de decir no gracias, porque los motivos de Daniel no provenían de un interés en beneficiarse personalmente, en contraste con el gran interés propio de los miembros del gremio caldeo de artes ocultas. Pero antes de que Daniel le dijera al rey el significado de las escrituras en la pared, le recordó no solo la grandeza de su patriarca Nabucodonosor, sino también lo que le sucedió a Nabucodonosor cuando el orgullo y la arrogancia se apoderaron de él, y en consecuencia Dios lo puso a la par de los animales. Daniel le recuerda que fue el Dios Altísimo, fíjense nuevamente sin nombre, solo un título, quien le dio a Nabucodonosor el reino de Babilonia con toda su grandeza y honores. Y fue por lo que el Dios Altísimo, el Ilei, o Él, hizo por Nabucodonosor que el mundo entero se inclinó ante este gran rey. Pero también fue porque Nabucodonosor no le dio al Dios Altísimo lo que le correspondía, que le quitaron todo. Sin duda, la razón por la que Daniel dijo lo que dijo fue para dejarle claro a Belsasar que no estaba a la altura de Nabucodonosor. Recordemos que, estrictamente hablando, este reino ni siquiera pertenecía a Belsasar, sino a su padre, Nabónido. Así como asombrosos e ilimitados fueron el alcance y el poder de Nabucodonosor, así de limitados fueron el alcance y el poder de Belsasar. Y sin embargo, dice Daniel en el verso 22, sabiendo todo esto, como un necio, decidió enfrentarse a Dios. A pesar de que el rey estaba muy consciente de lo que le sucedió incluso al incomparable Nabucodonosor, Belsasar ofendió aún más gravemente al Dios Altísimo. Así, no encontramos ninguna advertencia para que se arrepienta, ninguna posibilidad de indulto, ni siquiera por un tiempo, ninguna oferta al rey para volverse y recibir gracia.
Belsasar había cruzado alguna especie de línea cósmica en la arena, establecida y conocida solo por el Señor del cielo y la tierra. Había sido juzgado. Su destino estaba sellado y ya no había vuelta atrás. Hemos visto este patrón antes y lo vemos expresado también en un tiempo posterior, unos 600 años después de Daniel. Escuchen esta cita del libro de Hebreos, capítulo 10, versos 23 al 29. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque el que hizo la promesa es fiel. Y estemos siempre pendientes los unos de los otros para estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino alentándonos y haciendo esto aún más al ver que el día se acerca. Porque si seguimos pecando deliberadamente, después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino solo la aterradora expectación de juicio, de la furia de un fuego que consumirá a los adversarios. Cualquiera que haga caso omiso de la Torá de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pensad en cuánto mayor será el castigo que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por vulgar la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu, dador de la gracia de Dios. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de Torah Class.